En su primer beso con ella, se enteró a la mañana siguiente de que su madre había muerto en el hospital. Le robó una mujer a su marido y crió al hijo de otro como si fuera suyo. Pero él mismo se quedó para siempre en el borde entre el amor y la traición, el escenario y los cuidados intensivos, la fama y la soledad. Lo llamaban el genio judío del teatro soviético, pero entre bastidores se susurraban: pagará por todo lo que ha hecho. ¿Cómo un niño de un internado huyó de la indiferencia y se convirtió en el favorito del pueblo? ¿Por qué fue entregado como una cosa inútil? ¿Y qué pasó esa noche en la que ya nunca volvió a casa? Un paso en falso, una mujer robada, un escenario del que se fue a la nada. Quédate hasta el final y descubrirás por qué Mikhail Gluski vivió la vida de otra persona en lugar de la suya, mientras otros solo intentaban adaptarse a los nuevos órdenes. Un hombre eligió ir contra la corriente. El padre de Mikhail Gluski era de los que no podían aceptar la revolución. Sus convicciones no eran solo una silenciosa insatisfacción, era una posición demasiado clara, demasiado ruidosa para ese nuevo país que nacía de la sangre y el miedo. Las opiniones antibolcheviques no dejaban otra opción: desaparecer o desaparecer, y él eligió huir. La familia dejó Petrogrado, donde las calles ya no solo cambiaban de nombre, sino también de olor: hollín, polvo, miedo. Cruzaron el país y se establecieron en Kiev, comprando una casa rodeada de silencio y vegetación. Allí, lejos de las banderas rojas y los lemas políticos, en 1918 nació Mikhail. Durante unos años, la vida pareció recuperar su ritmo. Tranquilo, apacible, correcto. Pero la infancia, que apenas comenzaba a convertirse en recuerdos, fue repentinamente borrada, sin previo aviso y sin posibilidad de arreglar nada. El padre, ese silencioso rebelde, no desapareció por la venganza de alguien, sino por una enfermedad despiadada que entonces barría las ciudades sin elegir a quién llevarse. Mikhail solo tenía 4 años cuando su mundo familiar se derrumbó. Su madre, Efrosinia Kondrayevna, se quedó sola con 2 hijos en sus brazos y una casa que, de nido acogedor, de repente se convirtió en una jaula fría. La decisión que tomó fue, por desesperación, ir a Moscú a vivir con parientes a los que apenas conocía. En el corazón del país, donde todo hervía, burbujeaba, se rompía y se construía de nuevo, tenían que empezar de cero. Moscú no fue amable. La hospitalidad, si se puede llamar así, se limitó a una pequeña habitación en un apartamento comunal y a un trabajo que le quitaba todas las fuerzas. Efrosinia se casó de nuevo, no por amor, sino por necesidad, como solía pasar a menudo en esa época, pero incluso este intento de crear al menos una apariencia de estabilidad no trajo paz a la casa. Mikhail se enfermaba a menudo y su madre, esperando que el clima del sur ayudara a su hijo a fortalecerse, lo envió a Bakú con los parientes de su nuevo marido. Esta decisión, dictada por la preocupación, se convirtió en un drama que quedó grabado en la memoria del niño para siempre. En una casa ajena, Mikhail resultó ser un extraño. Lo sintió en la piel, miró a los ojos de los adultos y solo vio frialdad. La relación con la nueva familia no funcionó. Demasiado atrevido, demasiado directo, demasiado diferente a ellos. Les irritaba, estorbaba, no se sometía y pronto se convirtió en una carga de la que decidieron deshacerse. Lo internaron en un internado con extraños, sin explicaciones, sin promesas, sin esperanza. Allí, tras las rejas y bajo las miradas de extraños, no pasó mucho tiempo. Escapar era la única forma de seguir siendo él mismo. Cuando la madre se enteró de lo que había pasado, no se excusó
ni buscó culpables, simplemente vino y se llevó a su hijo de vuelta. Pero incluso en las paredes de su casa, Mikhail no se sentía seguro. La relación con su padrastro se agudizó y la aversión mutua destruyó esa frágil estructura que aún podía llamarse familia. El marido se fue y Efrosinia se quedó sola de nuevo, ahora completamente sola. Para alimentar a sus hijos, trabajaba sin descanso y Mikhail, abandonado a su suerte, empezó a buscar apoyo en la calle. Allí había sus propias reglas. La manada solo aceptaba a los fuertes o a los valientes. Se convirtió en ambas cosas, un gamberro, atrevido, testarudo. A los ojos de los vecinos ya era un chico problemático, pero para él era una forma de defensa. A los 14 años, su madre insistió: «Basta de vagar, hay que aprender un oficio». Así, Mikhail se convirtió en aprendiz de cerrajero y luego de electricista. Parecía un crecimiento soviético banal, pero en su caso, fue el comienzo del camino. Paralelamente al trabajo, estudiaba por las tardes, no porque soñara con el conocimiento, sino porque entendía: sin educación, no se llega a ninguna parte. No sabía entonces que todo esto era solo un prólogo, que el verdadero escenario en el que estaba destinado a vivir toda su vida aún estaba por llegar. Pero el que había perdido todo a los 4 años y había sobrevivido en un internado, ya estaba preparado para todo. La vida no se apresuraba a darle un respiro. Moscú parecía haber aceptado a Mikhail en su sombrío ritmo con la cocina comunal, la madre cansada y las voces de extraños detrás de la pared. Pero la salud del chico volvió a fallar. Las enfermedades se sucedían una tras otra, y la madre, desesperada por encontrar una salida, decidió dar un paso desesperado. Con los parientes del nuevo marido en Bakú, hacía más calor. Allí tal vez el cuerpo se fortalecería. Allí tal vez sería mejor. Ella creía en el clima, en el cambio de escenario, pero no sabía que estaba enviando a su hijo no al calor, sino a la frialdad de la indiferencia. La casa a la que llegó Mikhail lo recibió sin alegría. No sentía ni calidez ni seguridad. Todo era ajeno. Las paredes, las voces e incluso la comida en la mesa. Era como un mueble que habían puesto en una esquina para que no molestara. Su comportamiento brusco, ruidoso, desafiante, era solo una respuesta. Gritaba al mundo que estaba vivo, pero ese grito no le servía a nadie. En la nueva familia, no solo no lo querían, no lo toleraban. La relación se convirtió rápidamente en un hilo delgado de irritación que se rompía con cada día que pasaba. Cuando la paciencia se acabó, simplemente lo sacaron sin escándalo, sin explicaciones, sin lágrimas. El internado se convirtió en el lugar donde se deshacían de lo innecesario. Allí era estrecho, ruidoso y muy solitario. Nadie se preocupaba, nadie preguntaba, nadie recordaba quién eras. Mikhail, que ya había perdido a su padre y a su familia una vez, ahora se perdía a sí mismo, pero no era de los que se rompen. Se escapó de nuevo. ¿Cómo entonces? Por desesperación e instinto. Eligió la calle, eligió la incertidumbre, con tal de no ser parte de esa corriente gris de indiferencia. La madre no sabía cómo había sucedido todo, pero al enterarse, vino y se lo llevó. Regresaron a Moscú, donde todo había comenzado y donde todo volvió a ir mal. El padrastro, con quien la relación ya era fría, ahora ni siquiera ocultaba su aversión. Mikhail le respondía de la misma manera, con dureza, abiertamente, con desafío. Cada día se convertía en una pelea por un lugar en su propio apartamento. Sin compromisos, sin indulgencia. Sus paredes ya no podían contener la tensión. El padrastro se fue.
cerrando la puerta como si quisiera tirar todo lo que le recordaba el pasado. Pero el pasado no se fue. Se quedó en la cara del niño que ya no era un niño. Ahora todo el peso recaía sobre la madre. Ella trabajaba hasta el agotamiento, mientras Mikhail se convertía en un luchador callejero. No por profesión, sino por esencia. Aprendió a sobrevivir, a sentir el peligro y a distinguir quién solo gritaba y quién realmente podía golpear. Se hizo uno más de la pandilla del patio, donde el respeto se ganaba con acciones, no con palabras. No lo formaron los libros, sino los callejones. Ya no esperaba que alguien lo protegiera o lo apoyara. Sus propios puños se convirtieron en un argumento y el silencio en un escudo. En algún lugar profundo de su alma, todavía vivía el recuerdo de cómo olía el jardín de Kiev en primavera y cómo sonaba la voz de su padre, pero esa vida se había ido. Ahora solo existía este presente roto, ruidoso y cruel. Y Mikhail lo recorría sin mirar atrás, sin saber que a la vuelta de la esquina ya no le esperaba un callejón, sino un escenario. Cuando otros adolescentes todavía discutían qué querían ser de mayores, Mikhail ya tenía herramientas en las manos y trabajaba con metal. No soñaba, ganaba dinero. A los 14 años, su día no comenzaba con clases, sino con el taller, donde el aceite se le metía en los dedos y el ruido de las máquinas ahogaba los pensamientos. Cerrajero, luego electricista, profesiones en las que no había lugar para la fantasía, pero sí había lugar para la disciplina, la fatiga y la realidad, en la que nadie preguntaba si querías hacer eso. Simplemente tenías que vivir. La madre, agotada por años de lucha y preocupaciones, todavía creía que la educación era una oportunidad, aunque no fuera para una vida mejor, al menos para una estable. Mikhail no se resistió. Iba a la escuela nocturna cuando ya había terminado de trabajar. Los libros de texto no lo inspiraban, pero en cada materia veía un escalón, aunque oxidado, que llevaba hacia arriba. No se quejaba. Caminaba sin brillo en los ojos, pero sin detenerse, y luego sucedió algo que, a primera vista, pareció una bagatela. Consiguió un trabajo como electricista en el TSUM, el mismo donde los escaparates brillaban, y en las salas se oían voces revestidas de importancia. El trabajo era aparentemente normal, pero con una diferencia. Su madre trabajaba en el edificio, y él no estaba allí solo como un empleado, sino como un hijo. En esos pasillos, por primera vez, escuchó otro ruido. No el estruendo de las herramientas, sino las réplicas, las risas, los aplausos. El teatro estaba muy cerca. No una abstracción, sino una respiración viva en las paredes donde él cambiaba el cableado. Al principio, solo miraba. Se escondía detrás del telón, captaba fragmentos de ensayos, escuchaba las entonaciones. Algo dentro de él se estremeció, tal vez la nostalgia de la infancia o el hambre de algo real. No sabía cómo llamarlo, pero volvía una y otra vez. Primero como espectador, luego como participante. El grupo de teatro amateur lo absorbió, como si lo arrastrara a otra dimensión. Allí no había apartamento comunal, ni dolor, ni padrastros, ni internados. Solo el escenario y la sensación de que aquí, por fin, no eras un extraño. No sabía hablar de sentimientos, pero en el escenario de repente habló. La voz que nadie escuchaba en la vida, aquí sonaba segura. Y el que ayer arreglaba el cuadro de fusibles, hoy ya se probaba en papeles ajenos y de repente se daba cuenta de que en ellos había mucha más verdad que en su propia biografía. El teatro se convirtió para él no solo en un pasatiempo, fue lo primero verdaderamente suyo. No casual, no impuesto, no forzado,
lo que eliges tú mismo. Y esta elección resultó ser fatídica. El escenario no solo atraía a Mikhail, lo absorbía, lo disolvía en sí mismo, sustituyendo la gris rutina por algo vivo, real, casi mágico. En el grupo, al principio se mantuvo reservado, como si estuviera comprobando si era una ilusión, si era otro engaño. Pero cada actuación, aunque fuera ante 2 espectadores, despertaba en él algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. La voz se volvía más firme, el movimiento más libre y los ojos más brillantes. Empezó a respirar de otra manera, como si solo aquí, entre decorados y focos, pudiera ser verdaderamente él mismo. Los primeros elogios fueron torpes, casi accidentales. Un par de palabras del director, cuyo nombre nadie recordaba. Un breve «tienes algo» de un compañero del grupo. Pero incluso esas señales eran importantes para una persona a la que toda la vida habían doblado, empujado, olvidado. Cualquier reconocimiento era como el aire. Empezó a creer que podía, que no era en vano, que tal vez era precisamente para esto que había tenido que pasar por todo lo demás. El deseo de convertirse en un actor de verdad no surgió en un solo día. Se fue acumulando como la lluvia en el cristal, hasta que en algún momento se desbordó. Decidió presentarse. La escuela de teatro, un sueño que antes le parecía ajeno, ahora se convirtió en un objetivo obsesivo. Se preparó, se puso nervioso, esperó y fracasó la primera vez. Luego la segunda. El rechazo no lo rompió, sino que lo animó. No iba a rendirse, porque ahora sabía que el escenario no era un pasatiempo, era un significado. Cuando se enteró de la convocatoria para una nueva escuela de actores en el VGIK, entendió que era una oportunidad. Pero todo volvió a ponerse en su contra. Llegó tarde. La admisión ya había terminado. Las listas estaban cerradas, las puertas formalmente clausuradas. Cualquier otro se habría rendido. Pero Mikhail no era cualquier otro. Llamó a las puertas, volvió, pidió, demostró, no con palabras, sino con la mirada, la tenacidad, la rabia silenciosa. Lo vieron, lo notaron y lo aceptaron, porque era imposible no sentir que frente a ellos no había solo un joven persistente, sino un hombre a quien el escenario ya había elegido. Como estudiante, resultó ser incómodo, llegaba tarde, interrumpía, ironizaba, se comportaba como si ya fuera alguien. Esto irritaba a los profesores, confundía a sus compañeros, pero junto con esto, había algo en él que no se podía explicar. Carisma, un fuego interior, ese mismo nervio que no se puede interpretar. O lo tienes o no lo tienes. Mikhail lo tenía. Lo sentían incluso aquellos que intentaban ponerlo en su lugar. Y quizás por eso, a pesar de todas las agudezas y los escándalos, comenzaron a llamarlo para el cine. Pequeños papeles, extras, episodios, pero ya no era un grupo de aficionados, sino rodajes reales. Todavía estaba estudiando, pero ya respiraba otro aire. Entraba en la profesión no por la puerta de atrás, sino casi por la ventana, incómodamente, ruidosamente, con el riesgo de ser expulsado, pero entraba porque el escenario no tolera la mediocridad. Y Mikhail ciertamente no era mediocre. Sus primeras apariciones en el cine fueron casi imperceptibles. Un par de segundos, fondo, una espalda en el plano, una cara en algún lugar en lo profundo de la escena. Pero incluso en esos breves momentos, Mikhail se entregaba como si estuviera interpretando el papel principal de la vida. No intentaba parecer, se convertía. El espectador podría no recordar la cara, pero la atmósfera se quedaba. Inhalaba el cine, como una vez inhaló el escenario sin miedo, con total entrega.
Fue contratado por Mosfilm, y aunque todavía no había grandes nombres en los carteles, había una sensación de un comienzo, correcto, vivo, largamente esperado. Sin embargo, el silencio del plató fue rápidamente reemplazado por un estruendo que hacía temblar la tierra. En 1940, Mikhail fue reclutado, y en lugar de cámaras y micrófonos, lo rodearon soldados y botas, cuarteles y órdenes. Pero incluso aquí, el destino dio un giro. El actor no se encontró en las trincheras, sino en el teatro del ejército soviético. Continuó actuando, solo que ahora el auditorio estaba lleno de personas con uniformes militares, cuyos ojos no buscaban el arte sino la esperanza. Cuando estalló la guerra, el escenario dejó de ser solo un escenario. Se convirtió en la primera línea. El grupo de actores, del que formaba parte Mikhail, se desplazaba para actuar para los soldados directamente en la línea del frente, al aire libre, entre ruinas, bajo el silbido de los proyectiles y el zumbido de los aviones enemigos. Recitaba un texto que parecía más importante que la vida. Las palabras que antes sonaban en cómodas salas, ahora resonaban en el aire impregnado de humo. Cada actuación era como una confesión. Cada actuación era como la última oportunidad de decir algo importante a aquellos que quizás no se despertarían al día siguiente. No fingía, lo vivía. Vio cómo caían las minas cerca, cómo los soldados regresaban del frente en silencio, cómo el miedo se escondía en los ojos debajo de los cascos. Esta fue una experiencia diferente, ni teatral ni cinematográfica, real, sin tomas ni ensayos, y esto lo curtió más que cualquier escuela. Allí, donde las ilusiones morían, se formó definitivamente el actor para quien el escenario no era un oficio, sino una forma de supervivencia. Cuando Mikhail regresó a Moscú, la guerra no se quedó en él como un trauma, sino como una marca. Volvió a trabajar en el teatro estudio de Mosfilm, pero ahora de otra manera, sin prisa, sin vanidad, sin la carrera por el reconocimiento. Sabía el valor de la pausa, entendía que en el silencio a veces había más significado que en un grito. Y en cada personaje, incluso si era solo un episodio, se podía dejar una parte de sí mismo. Y lo hacía no por la fama, sino por la verdad. No aspiraba a irse, no buscaba cambios, no soñaba con los escenarios de los teatros de la capital, con telones rojos y lámparas de araña de cristal. Mikhail se quedó donde una vez lo habían dejado hacer de extra, donde dio sus primeros pasos torpes en los episodios y vivió a la sombra de grandes nombres. El teatro estudio de Mosfilm se convirtió no solo en su lugar de trabajo, sino en su hogar, en el que conocía cada rincón, cada grieta, cada papel. No esperaba agradecimiento. Servía al escenario como otros sirven a una bandera, sin pausas, sin quejas, sin prisa. Con los años, la gente empezó a reconocerlo. Empezaron a aparecer papeles más serios. Los directores se interesaban en él no por cortesía, sino por trabajo. En la profesión, se convirtió en uno de los suyos. El respeto crecía, pero junto con él, el silencio que se apoderaba de él cuando las luces se apagaban. Mientras otros actores hablaban de cómo su esposa los recibía en la puerta o de cómo su hijo había dicho «papá» por primera vez, Mikhail regresaba a un apartamento vacío. Estaba en una edad en la que muchos ya se estaban divorciando, y él ni siquiera se había casado. El tiempo pasaba, pero su vida personal parecía haberlo olvidado. No era solitario por naturaleza, simplemente no había sucedido. La guerra, el trabajo, la lealtad interminable al escenario. Se entregaba por completo, y quizás por eso nadie se quedó a su lado, hasta una noche,
cuando todo cambió sin previo aviso. Fue en el teatro, el lugar donde respiraba como en casa. Allí la vio a ella, Ekaterina, una estudiante de Gitis. Un instante y en su cabeza, como si alguien apagara la luz, todo desapareció excepto su cara. No la conocía, pero sabía que no era solo interés. Era como si el destino, cansado de esperar, hubiera salido al escenario. Se enteró de que estaba casada, que ya tenía su propia vida, pero no se rindió. No exigió, no se impuso, simplemente estaba cerca. Buscaba excusas para coincidir, para hablar, para retener su mirada. Él, que había vivido su vida en el escenario, ahora tenía miedo de decir lo más importante, porque por primera vez entendía que no era un papel lo que estaba en juego, sino todo. Su encuentro se parecía a las escenas de las viejas películas melodramáticas, donde la mirada dura más de lo debido y toda la sala ya entiende que algo importante va a suceder. Ekaterina Peregudova no se parecía a los demás, ni en su forma de hablar, ni en su caminar, ni en cómo se comportaba. Mikhail lo sentía en la piel. Entre ellos, no hubo confesiones bruscas ni frases altisonantes, pero en sus miradas ya había demasiado. Él sabía que ella no era libre, que tenía un marido, que esto podría convertirse en una historia con un final difícil, pero no podía evitarlo. No buscaba destruir la vida de otra persona. Simplemente no podía no estar cerca. Al principio, sus encuentros eran casuales, luego casi intencionales. Y una vez, en una ruidosa fiesta de actores, cuando el vino se había acabado y la noche empezaba a calmarse, los dos salieron a la noche, supuestamente a por más. Pero no volvieron. Moscú esa noche parecía diferente, como si la ciudad se hubiera callado, dándoles una oportunidad. Caminaron por las calles, olvidándose del tiempo, charlas sobre nada y al mismo tiempo sobre todo. Ninguno de los dos quería que esa noche terminara. Parecía que había abierto la puerta a otra dimensión, donde no había obligaciones, ni pasado, solo el presente, solo ellos, y por la mañana el silencio, una llamada telefónica que dividiría la realidad para siempre en un antes y un después. La madre de Mikhail estaba en el hospital con peritonitis. Todo sucedió rápidamente, sin oportunidad de arreglar nada. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. La mujer que había pasado con él por la infancia, semía hambrienta, que había sobrevivido al padrastro, al internado, a la calle, se había ido. Y esto sucedió en el momento más vulnerable, cuando por primera vez después de muchos años se permitió ser feliz. Katya estaba cerca, no como una invitada, no como una extraña, sino como una persona a la que ahora era imposible prohibirle sentir. Su amor no surgió en un contexto de romance, sino entre pérdidas. Se convirtió en un ancla y una salvación, prohibida, imposible, pero real. Mikhail no podía y no quería dejarla ir. Y por primera vez, ella también dejó de huir. Cuando parece que todo empieza a mejorar, el destino vuelve a cambiar de dirección. Mikhail recibió una oferta que era difícil de rechazar. Un trabajo en el Teatro Dramático de Dresde. Era un reconocimiento, una oportunidad para crecer, para respirar el escenario a un nuevo nivel, pero junto con esto, una dura despedida. No sabía cuánto duraría el contrato. No sabía cómo cambiaría todo en el extranjero, pero entendía una cosa con certeza. Katya se quedaba, y él se iba, y su corazón se negaba a aceptarlo. La despedida fue contenida, sin promesas, sin escenas, pero detrás de cada mirada había dolor. Detrás de cada toque había miedo a la pérdida. El año no pasó como un viaje de negocios, sino como una tortura personal. Telegramas, cartas, raras llamadas. Todo esto no podía reemplazar su presencia,
Salía al escenario, ensayaba, incluso recibía aplausos, pero mentalmente se quedaba allí, en Moscú, donde, al parecer, toda su vida real se había detenido. Allí donde la había dejado, sin esperar a que terminara el contrato, tomó una decisión que podría anular su carrera. Rompió el acuerdo y regresó no por un papel, no por reconocimiento, sino por ella, esta vez para siempre. Su acción se convirtió en la llave. Katia hizo lo que tanto tiempo se había resistido a hacer. Recogió sus cosas y se fue de la casa de su marido, sin escándalos, sin gritos, pero con una finalidad que se sentía en cada paso. Solo que el marido no iba a dejarla ir. El divorcio no se lo concedía. Principio, celos, dolor, tal vez todo a la vez. No podía perdonar que su corazón ahora perteneciera a otro. La complejidad de la situación se agravó con el nacimiento de un hijo. El niño era de Mikhail, pero en los documentos era el hijo del marido anterior. Oficialmente un niño ajeno. A pesar del parentesco de sangre, a pesar de cada noche sin dormir que Mikhail pasó junto a la cuna del bebé, la familia existía por confianza, no por el papel. No discutió con el sistema. Esperó, con calma, con persistencia, con la misma fortaleza interior con la que una vez había luchado por ser aceptado en el VJK. Siempre estuvo a su lado. Y cuando finalmente se divorciaron, se convirtió oficialmente en padre, no porque algo hubiera cambiado entre ellos, sino porque ahora todo estaba en su lugar. Así nació una verdadera familia, sin bodas ostentosas, sin confesiones públicas, solo una casa donde lo esperaban, donde Katia no era una mujer ajena, sino la única, donde el hijo Andrei no era por documentos, sino por el corazón. Y por delante había otra noticia. Ahora en su casa también se escucharía la voz de una niña. La vida que había construido durante tantos años a partir de escombros, finalmente se llenó de sonidos, calidez y significado, no a través de la fama, sino a través de la elección. Una elección de la que ya no había vuelta atrás. Cuando el papel finalmente reconoció lo que el corazón sabía desde hace mucho tiempo, Mikhail firmó los documentos con una calma inesperada. Andrei se convirtió en su hijo no en el momento en que apareció el sello oficial, sino cuando por primera vez apretó los dedos del bebé en su mano. Pero ahora todo era legal, todo era justo, todo era correcto. En este punto, su camino, lleno de rechazos, separaciones, compromisos y luchas, inesperadamente adquirió sentido. No era solo un actor, era un padre. La casa en la que vivían con Ekaterina estaba lejos de ser lujosa, pero tenía lo más importante: calidez, risas vivas, cuidado y apoyo incondicional. Pronto se unió a su pequeña familia María, una niña con ojos en los que Mikhail veía cada día el reflejo de Ekaterina. Amaba a sus hijos de verdad, sin medida, no de forma demostrativa, no con el cartel de un padre ejemplar, sino profunda y tiernamente. Sabía estar cerca, sabía escuchar, sabía no interferir cuando solo era necesario estar. El trabajo continuaba, pero los tiempos eran diferentes. Hubo periodos en los que los teléfonos se callaban, los directores se olvidaban y los carteles salían sin su apellido. No se esforzaba por demostrarle nada al mundo. Simplemente se volvía hacia su hogar, horneaba pan, paseaba al perro, ayudaba con los deberes, leía poemas en voz alta, recogía paquetes del correo y no pensaba en que una vez había actuado para miles de personas. En esos momentos tranquilos, se sentía tan necesario como una vez en el frente. Para él, la familia no era el fondo de la vida, sino su centro.
No intentaba equilibrar su carrera y su vida diaria. Simplemente estaba en ambos mundos al mismo tiempo. Y lo conseguía. Mikhail nunca les dijo a sus hijos cómo debían vivir. Lo mostraba con el ejemplo, con un gesto, con una mirada. No crecieron a la sombra de un actor, sino junto a una persona que sabía amar no solo el escenario, sino también las cosas simples. El té de la mañana, una conversación en la cocina, el olor de un libro nuevo, el silencio después de las risas de los niños. Sabía lo fácil que era perderlo todo, por lo que protegía cada día como si fuera la última toma. Incluso si la vida creativa se detenía, la vida real en casa seguía hirviendo. Y era en ella donde Mikhail se sentía verdaderamente importante, sin papel, sin guión, sin maquillaje. Con el tiempo, el escenario se convirtió para él no solo en un lugar de juego, sino en un espacio para transmitir significado. Mikhail fue invitado a enseñar en el UGIK, una oferta que aceptó no por el estatus, sino por la oportunidad de compartir lo que mejor sabía. Cómo hablar con el espectador sin palabras superfluas, cómo estar en el papel de verdad, cómo vivirlo, no interpretarlo. Lo escuchaban con respeto, no porque fuera un maestro, sino porque detrás de cada palabra suya había una vida vivida, no sacada de manuales, sino sufrida a lo largo de los años. Continuó filmando cuando lo llamaban, doblaba películas extranjeras. Su voz profunda, segura, instantáneamente reconocible, se convirtió en una participante invisible en docenas de películas. Y también leía prosa y poesía. Las veladas literarias en el escenario se convirtieron en algo especial para él. Era como si hablara directamente con cada persona en la sala, sin fingir un papel, sin elegir una entonación, simplemente siendo él mismo. Llegó a la madurez no con arrepentimiento, sino con un silencio interior. Todo lo que podía, ya lo había demostrado. El resto era simplemente la vida. Él y Ekaterina finalmente compraron un apartamento propio, sin vecinos de apartamento comunal, sin cocina para 6. Una alegría ordinaria que para ellos era una victoria. Apareció un coche, viajes al extranjero, la oportunidad de darles a sus hijos lo que él mismo no tuvo en su juventud. No alardeaba de su éxito, simplemente estaba agradecido. Los años pasaron, pero su unión con Ekaterina se mantuvo fuerte. Vivieron juntos durante casi medio siglo, sin perderse en la rutina, sin cansarse del silencio, sin perder lo principal, la mirada en la que todavía había calidez. Su relación no se discutía en los pasillos, no se publicaba en la prensa, pero en el teatro sabían que era una rara, hasta casi imposible unidad de dos personas que habían caminado muchas veces al borde y aún así se habían quedado juntas. Y si alguien quisiera hacer una película sobre su vida, el final podría ser casi de Hollywood. Un hogar feliz, hijos, reconocimiento, creatividad. Pero Mikhail sabía que incluso las historias más cálidas no son eternas. Y cuanto más silenciosa es la felicidad, más fuerte es su pérdida. El golpe vino no de fuera, sino de dentro de la vida. Todo seguía su curso, de manera medida, tranquila, incluso rutinaria. Y de repente, una llamada. Aquellos que conocían a Mikhail no entendieron de inmediato por qué su cara se había apagado y sus movimientos se habían vuelto lentos, como si algo dentro se hubiera agrietado. Su amigo cercano, el actor Evgeny Dvorzhetsky, había fallecido. No un colega, no un conocido, sino una persona con la que se habían dicho muchas palabras sin palabras. Habían vivido tantas escenas, tanto en el escenario como entre bastidores. Eran parientes no de sangre, sino de espíritu. Y ahora, de esa conexión, solo quedaba el vacío.
Para Mikhail, esto fue algo más que un duelo. Fue una ruptura interna, invisible, pero que lo cambió todo. El corazón empezó a fallar. Los médicos daban un veredicto sin veredicto. Menos estrés, menos trabajo, dejar de trabajar. Pero, ¿cómo dejar lo que vives? El escenario para él no era una profesión, era la continuación de su respiración. E incluso, cuando el cuerpo empezaba a fallar, el alma todavía se esforzaba por ir allí, a la luz, al silencio de la sala, a la réplica que sonaba como una confesión. Continuó actuando no porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía hacer otra cosa. Rechazó el descanso, el régimen, el reposo, ensayos, actuaciones, rodajes, todo como antes. Solo que ahora, después de cada papel, venía una sombra de dolor que ocultaba incluso a los más cercanos. No quería lástima. No quería que lo miraran desde abajo, peor aún, desde arriba. Era y seguía siendo un actor hasta el último aliento. Un día, la temperatura subió bruscamente. Le dolía la pierna cada vez más, como si le recordara una vieja lesión que había vivido a la sombra todo este tiempo. Sintió que algo peligroso estaba sucediendo en su cuerpo, pero aún así, subió al escenario, como si supiera que sería la última vez. El público no notó nada extraño. Actuó con precisión, con contención, como si ya fuera de otra dimensión. Después de los aplausos, cuando la sala comenzó a vaciarse, Mikhail fue llevado a cuidados intensivos. Esa noche no se despidió de nadie, simplemente cerró el telón detrás de sí, para siempre. Todo comenzó con la pierna, pero en realidad no era el cuerpo lo que se derrumbaba el templo que había construido toda su vida. El diagnóstico sonó duramente: gangrena. Los médicos fueron categóricos, sin dejar opción: o amputación o el final. Él asintió, sin preguntar detalles. La decisión no fue por miedo, sino por una tranquila comprensión. El cuerpo ya no le pertenecía por completo, pero el alma todavía estaba viva. La operación fue de emergencia, y después quedó un silencio en el que tuvo que aprender a vivir de nuevo. Sin escenario, sin movimiento, sin las rutas habituales por las que había caminado durante décadas. No se quejó, no verbalizó el dolor, pero no estaba en el cuerpo, sino en lo que quedaba fuera de la sala. En la habitación había un silencio que no podían llenar ni los libros, ni las visitas, ni los cuidados. Todo lo que una vez interpretó: guerras, amor, separaciones, muerte, traición, ahora parecía volver a pasar por él, solo que sin traje ni maquillaje, solo de verdad. El último mes no se alargó como días de calendario, sino como una despedida extendida en el tiempo. Miraba por la ventana, escuchaba voces detrás de la puerta, recordaba escenas en las que una vez había mantenido una pausa más larga de lo debido, simplemente porque sabía que el público no apartaría la mirada de todos modos. Ahora no había público, solo seres queridos, solo los hijos a los que una vez les leyó en voz alta, ahora les susurraban algo al oído, solo la esposa, con la que habían pasado por todo, ahora se sentaba a su lado, apretando la mano que ya no tenía. No pidió nada, no exigió lástima, no buscó aprobación, simplemente era como siempre había sido: honesto, reservado, profundo. Incluso en su partida, se mantuvo fiel a sí mismo, sin palabras innecesarias, sin gestos dramáticos. Mikhail Gluski vivió una vida que no necesitaba adornos. Lo vio todo: revolución, guerra, traición, amor, reconocimiento, olvido. Y a través de todo esto, pasó sin perderse a sí mismo. Siguió siendo alguien que creía en la palabra, en el escenario, en la familia. Y en el silencio de los últimos días, esta fe sonaba especialmente fuerte